todavía continúan las reuniones entre los representantes de las facciones palestinas. Bueno, vimos el reporte de algunos canales contrahegemónicos, vimos alguna pregunta de la periodista de Hispan TV desde Estudios, y ahora vamos a analizar mediáticamente cómo es la cobertura del canal CNN. Obviamente un aliado a la geopolítica israelí y de Estados Unidos, y lo vamos a demostrar a continuación. A ver, empezamos. Sexto día de conflicto en Gaza e Israel. Desde que comenzaron las hostilidades, Israel dice que militantes palestinos han disparado cerca de 1000 cohetes. La respuesta del Estado judío ha sido contundente. Las fuerzas de defensa de Israel informan que han lanzado bombardeos contra unos 1.300 objetivos desde que comenzó la campaña el miércoles, entre ellos edificios del gobierno y casas de funcionarios de Hamas, estaciones de policía, sitios de lanzamiento de cohetes y presuntos depósitos de armas. Este lunes volvieron a impactar un edificio usado por medios de prensa, asegurando que en su interior se habían escondido 4 miembros de la yihad islámica, incluido el jefe de comunicaciones. A ver, entonces, para CNN lo primero, la principal noticia es que Hamas lanzó más de 100 misiles. Hubo más de 100 muertos del lado palestino. Sin embargo, no lo dijo en ningún momento esa cifra de víctimas fatales, que obviamente es lo más grave, las pérdidas humanas, no lo mencionó CNN, solo que había una respuesta contundente por parte de Israel. Ahora vamos a empezar a analizar un reporte del corresponsal en Jerusalén, José Levi, de la misma cadena. A ver, primera parte. Esto es lo que los israelíes dicen es un ataque selectivo. Habrían sido alcanzados en una reunión líderes de la yihad islámica. Responsables, afirman los israelíes, de los ataques, los proyectiles y los entrenamientos de esta organización islamista. Ahí, ¿vieron el edificio? Es el edificio de la prensa. José Levi nos está diciendo en la primera parte de su reporte que en el ataque a ese edificio habría sido porque estaban allí militantes de la Yihad Islámica, que es un grupo político-militar que se opone a Israel. Le está lavando la cara al ataque de Estados Unidos, de Israel, que en realidad es más o menos lo mismo, contra ese edificio de la prensa, argumentando que Israel decía que allí había militantes de la Yihad Islámica. Lo que había en realidad en el techo de ese edificio eran las antenas satelitales que le comentábamos antes, cosa que está siendo ocultada por José Levi. Seguimos con su reporte. En otras plantas, el edificio es sede de varios medios de comunicación palestinos e internacionales. Conforme pasan los días, crecen los destrozos y también el sufrimiento de la población. Los israelíes insisten en que el problema es que las milicias se sitúan entre civiles, usando escudos humanos. ¡Ay, ay! E inclusive dicen al utilizar casas particulares como depósitos de armas, las bombas que ellos lanzan detonan al final. Explosiones enormes. Bueno, esto es interesante también. Nos está diciendo José Levi que ante los ataques israelíes, en realidad la culpa de las muertes la tienen los palestinos porque se utilizan escudos humanos o están entre la población civil. Recordemos, y no lo decimos de aquí, sino también que lo dice la ONU, por ejemplo, esta es la zona más densamente poblada del mundo y es imposible que los militantes islámicos no viven evidentemente en su comunidad. Claro, cuando son atacados con esos ataques supuestamente selectivos, además de matarlos a ellos, destruyen todo lo que tiene alrededor. Además, José Levi agregaba un dato que decía, en realidad lo que ocurre, también para justificar de alguna manera estas masacres, es que cuando son lanzados los misiles israelíes, estos caen sobre los depósitos de armas palestinas. Cuando esos depósitos explotan, entonces eso es lo que genera la muerte de los palestinos. Es una interpretación realmente rebuscada para justificar la matanza que lleva adelante Israel. Vamos al final del reporte del mismo periodista. La gran diferencia es que Hamas ataca ciudades israelíes, mientras que Israel ataca objetivos terroristas de Hamas como misiles. Esta es la disproporcionalidad entre nosotros. Y contra Israel también siguen los ataques, aunque con menos intensidad.
Muchas personas tienen que recibir ayuda urgente tras vivir momentos de extrema ansiedad. Los dos lados están a la espera de ver si los israelíes comenzarán o no una ofensiva terrestre a gran escala en Gaza. Según una encuesta del diario israelí Haaretz, nada menos que el 84% de la población de su país está a favor de la ofensiva aérea contra Hamas en Gaza, pero, y este es un dato muy significativo, solo el 30% estaría a favor de una ofensiva militar terrestre a gran escala en esa franja de tierra. Y precisamente para intentar terminar con el conflicto, Egipto, a donde llegó ahora el secretario general de la ONU, parece tener un papel central. A través de ellos, Hamas envió un mensaje a Israel con su propuesta para llegar a un cese de la violencia. En Hamas dicen que es Israel el que ahora pide una tregua. No queremos una escalada, no llamamos a una guerra terrestre, pero no nos da miedo, ni vamos a doblegarnos. Unos y otros dicen que en las próximas 24 horas se verá más claro hacia dónde se dirige el conflicto. José Levi, CNN, Jerusalén. A ver, seguimos con el análisis mediático. Ahora CNN nos va a presentar los arsenales que tienen tanto Israel como el movimiento de resistencia islámico Hamas, los dos bandos en disputa. A ver, vamos a ver la primera parte. Bueno, y son dos bandos con armas muy diferentes, pero capaces de causar muerte y destrucción, como ya lo vimos. Veamos con lo que hasta ahora están luchando Israel y Hamas. Comencemos con Israel. Tiene un sofisticado sistema llamado cúpula de hierro que sirve para interceptar cohetes de corto alcance. Israel asegura que el sistema ha interceptado ya más de 300 cohetes disparados desde Gaza la semana pasada. El país cuenta con 5 de estas baterías anticohetes. Cada batería cuenta con radar, 4 lanzadores y más de 50 misiles. Cada unidad cuesta $37 millones. Israel está probando una versión mejorada contra misiles que vengan de más lejos, posiblemente de Irán. A ver, esto que a lo mejor pasa desapercibido si uno no presta atención, es muy fuerte. Israel está lleno de aviones F-16 cargados con bombas estadounidenses, que son las que utilizan para bombardear la Franja de Gaza, para llevar adelante esos ataques selectivos y los que no son selectivos, los que son indiscriminados. También tiene bombas de racimo, la vimos durante la última invasión hace 4 años, esas bombas de racimo que explotan y se dividen en varias partes en el aire. Algunos están denunciando que están utilizando fósforo blanco en esos ataques. Israel también tiene la bomba atómica. Sin embargo, para este reporte de CNN, lo único que tiene Israel son baterías antiaéreas para defenderse de los misiles de Hamas, que vamos a ver cómo son descritos a continuación. Ahora demos un vistazo al arsenal de Hamas. Los Qassam son cohetes caseros que tienen un alcance de 4 kilómetros y han llegado a poblaciones israelíes cerca a Gaza. En su versión más avanzada, los Qassam pueden alcanzar 15 kilómetros e impactar ciudades israelíes como Ashkelon. El cohete ruso Grad puede alcanzar poblaciones a 20 kilómetros de distancia. Una versión avanzada del Grad puede cubrir 40 kilómetros y hace que ciudades israelíes como Ashdod y Be'er Sheva estén a su alcance. Finalmente, el cohete ruso Fajer 5 es el más grande del arsenal de Hamas. Puede llegar incluso a Tel Aviv o Jerusalén. Ahí está. Si usted fíjense cómo es el manejo de las percepciones. Luego de ver estos dos breves reportes, lo que nos queda en la retina es que en realidad Hamas es más peligroso que el Estado de Israel. Algo que es una aberración que evidentemente demuestran todos los hechos. Vamos a ver ahora un analista para la misma cadena y presten atención a un dato que va a dar. El número de víctimas fatales de la operación de Israel en contra de la Franja de Gaza, de la operación Plomo Fundido, allá hace 4 años cuando le comentábamos que asumía el presidente Obama, fines de 2009, fines de 2008, inicio de 2009. Fíjense entonces el número que va a poner sobre la mesa de lo que fue en ese entonces las víctimas palestinas y las víctimas israelíes. A ver. Vemos algo que está desatando un grado de violencia entre Israel y Gaza desconocido desde la tregua de la operación Plomo Fundido del 2008, que se cobró las vidas de 1.400 palestinos y de 13 israelíes y además dejó enormes destrozos. Lo mismo está pasando ahora
es imposible parar la destrucción y la pérdida de vidas cuando hay 1,5 millones de personas en una área muy pequeña. Así que la densidad de la población, de sus habitaciones, es muy alta. Es imposible claramente evitar que se mate a mucha gente y que se destruyan muchas estructuras civiles. Esta es la tragedia de lo que está pasando en Gaza y aún va a aumentar cuando hará la invasión por tierra del ejército israelí. Ahí está, vamos a poner un punto final por hoy. Saque usted sus propias conclusiones. Algunos dicen, Israel tiene el derecho a defenderse por los misiles caseros que les lanza a Palestinas. Otros decimos, Israel con esta excusa llevan adelante una masacre. ¿Quién tiene la verdad? No me crea a mí. Saque usted sus propias conclusiones. Pero escucharon la cifra de víctimas fatales durante la última intervención, fin 2008, inicio del 2009. 1.400 palestinos muertos y 13 israelíes. De esos 13 israelíes, 10 eran soldados que murieron durante la invasión territorial a la Franja de Gaza, o sea, fueron combatidos por los milicianos islámicos. Los números creo que hablan por sí solos. Soy Andrés Allar y te espero mañana para que nos reencontremos aquí a las 21 horas para descubrir juntos qué pasa en el mundo y cómo lo muestran los medios de comunicación. Solo eso y nada más en 23 minutos. El mensaje bolivariano va dirigido a los